Buenas tardes chicos, ¿cómo han pasado? Nuevamente nos encontramos en un video nuevo para aclarar dudas con respecto al módulo número 3 de física. Este módulo nuevo fue diseñado de tal manera que usted pueda ir leyendo los conceptos, los temas, y en la parte izquierda podemos encontrar refuerzos, como se encuentra aquí, refuerzos conceptuales que me ayudan a la interpretación de cada uno de los ejes temáticos que se van a profundizar en este módulo. Entonces, la manera de estudiar este módulo es entonces de esta manera. Vamos a ir bajando los conceptos, concepto 1, concepto 1.1. Dentro de esos conceptos generales habrán algunos temas o algunas palabras, algunas definiciones que no se han entendido o que no se conoce su definición. En la parte izquierda vamos siempre a encontrar esos temas, ¿sí? Las definiciones de esos temas. Bueno, inicialmente aquí cabe resaltar que este video está siendo hecho para aclarar o para reforzar la resolución de los ejemplos, de los ejercicios. Usted debe ser consciente de que no se puede diseñar un video completamente largo donde se aclaren los conceptos y se desarrollen cada uno de ellos. Entonces le compete a usted como estudiante de grado 11 pasar esos conceptos al cuaderno, estudiarlos, complementarlos, buscando herramientas digitales o en las personas que contengan libros digitales también se pueden reforzar sus conocimientos. Estos módulos o estas cartillas educativas de 7 o 8 páginas resumen como tal el eje temático. Usted debe profundizarlo más. En esta ocasión traté de diseñarlo de tal manera que en la parte izquierda, como les decía, se profundice un poco más esto. Bueno, iniciamos entonces el tema de corriente eléctrica con una de las principales características de la corriente eléctrica. Esas principales características de ella es la intensidad de corriente eléctrica. Se define con la letra I. Y esta es la ecuación que la representa. I es igual a Q sobre T. A nivel general, la intensidad de corriente no es más que las cargas que fluyen a través de una línea de corriente por unidad de tiempo. En el sistema internacional, nosotros vamos a medir la intensidad de corriente con amperio. Siempre que damos esta A, esa A es la definición de intensidad, es decir, es el apellido, como les digo yo, ¿cierto? Las unidades del sistema internacional. Si tenemos, por ejemplo, un ejercicio que nos diga 2 amperios, ya sabemos que esa es la intensidad de la corriente. Bueno, seguidamente a ello debemos definir entonces la carga. La carga Q o carga eléctrica está definida como culombio, así como se encuentra aquí, ¿verdad? Con la letra C. Entonces, para esta es culombio y para esta es amperio. Es lo primordial de la segunda parte del módulo. Aquí tenemos un ejemplo muy básico donde se aplica esa ecuación. I es igual a Q sobre T. Es entendible para usted y usted lo puede estudiar con más profundidad en su casa. Seguidamente en la página número 3 encontramos lo que es el circuito eléctrico. Pero un circuito eléctrico no es más que un modelo como el que se encuentra en esta imagen, ¿verdad? Tenemos un generador o una FEM o una batería que me está generando la energía. Esa energía va a transitar a través de conductores o cables, como lo ven allí en la imagen, se va a transmitir a través de esos conductores y va a tener que llegar a un receptor. Ese receptor puede ser una bombilla, puede ser una resistencia, en la cual va a hacer uso de esa energía. Y el circuito nuevamente regresa a la batería o al generador. Ahí, como lo podemos observar en la parte izquierda, es la imagen real y en la parte derecha es la simbología física que vamos a ver de ahora en adelante. Es importante que usted aprenda esta simbología física. Entonces, esta simbología que está aquí de ahora en adelante la vamos a tener que ver siempre. Allí básicamente se puede observar todo. El generador siempre se va a dibujar de esta manera, siempre. Un generador no es más que esa imagen que se encuentra ahí, ¿verdad? Entonces, estas líneas que van por aquí, como usted la observa aquí, todas esas, es las líneas de conducción, los conductores. Esto que está aquí lo vamos a denominar, esto que está aquí como interruptor. Ese interruptor más adelante vamos a ver que es un interruptor que está abierto. Y vamos a ver también que los interruptores también pueden estar abiertos o pueden estar cerrados. Y por último tenemos un receptor o una resistencia que es esta que se encuentra aquí. Bueno, básicamente eso que está ahí todavía sigue siendo algo conceptual, ¿verdad?
Aquí, chicos, es muy importante aprender esto de ahora en adelante, que usted lo entienda y lo aprenda a la perfección, que es una conexión en serie y que es una conexión en paralelo. Las conexiones son las conexiones de los circuitos que vimos a continuación, ¿verdad? Sin embargo, cuando una conexión está en serie y cuando una conexión está en paralela. El truco es el siguiente. Esto que está aquí, que se llama I, ya lo hemos estudiado, esa I se llama intensidad de corriente. Está una conexión en serie cuando esa intensidad de corriente no se divide. Es decir, notes aquí que la intensidad que pasa por dos objetos o por dos resistencias como esta, vamos a darnos cuenta que son iguales, no se dividen. Sin embargo, los voltajes, como B, vamos adelante, vamos a ver lo que es voltaje y todo eso lo vamos a aprender ahora. Esos voltajes B sí se van a sumar en serie. Bueno, en paralelo observamos que es lo contrario, ya la intensidad se divide, miren, se divide una para acá y una para acá. Sin embargo, entonces los voltajes de esa resistencia se van a hacer iguales. Entonces, eso es muy importante esta parte de aquí, porque los ejercicios que vienen a continuación debemos tener claro cuándo están en serie y cuándo están en paralelo, que usted lo pueda identificar, que usted pueda saber cuándo un circuito está en serie y cuándo está en paralelo. Voy a repetir nuevamente. Bueno, como pueden observar, en serie nuevamente la intensidad no se separa y en paralelo sí. Como les decía, aquí a la izquierda y a la derecha siempre van a encontrar usted un resumen o una aclaración de todos estos conceptos que están ahí, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos observar lo que son los símbolos eléctricos. Como les había dicho, la línea esta indica que son un conductor eléctrico. Esto es una pila, un receptor, una batería, ya lo hemos visto. Amperímetro, voltímetro, ¿qué es eso? Ya lo van a ver entonces ahora en la siguiente página. Pero sin embargo se va a representar simbólicamente así. Miren, un interruptor, ¿verdad? Está abierto, como ya he dicho, un interruptor cerrado. Un receptor, una bombilla, es decir, y una resistencia. Las resistencias se van a representar así. Muy importante porque este tema es el tema de la actividad 2 que lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí hay la primera actividad del módulo es esta. Esta pequeña primera actividad tiene que ver con la ecuación esta que aprendimos acá, ¿verdad? Esta que está aquí. Con esa tiene que ver, ¿listo? Es algo muy sencillo. Bueno, seguidamente llegamos al tema más importante, por decirlo así, de este módulo, la ley de Ohm. Allí hay una pequeña definición de quién era este señor, qué fue lo que hizo y cómo llegó. Nosotros vamos a aclarar entonces la ecuación final de la ley de Ohm. Bueno, como les decía, en la parte izquierda siempre van a encontrar, vean, siempre van a encontrar conceptos que me van a aclarar más. Aquí está el concepto de amperímetro, de multímetro y de polímetro. También se llama multímetro. Muchos eléctricos lo conocen como multímetro. Bueno, entonces ahí van la definición de lo que hayamos visto allá arriba. Vamos a con la ley de Ohm, que es lo que quiero que nosotros aprendamos más fijamente. Bueno, la ley de Ohm establece una relación entre la resistencia, el voltaje y la intensidad dentro de un circuito eléctrico. Entonces podemos darnos cuenta que en un circuito eléctrico la resistencia siempre va a ser igual a voltaje sobre intensidad, siempre. Y esa resistencia va a ser medidas en ohmios. Ohmios porque fue Ohm quien la creó, ¿verdad? O quien la descubrió. Y esa es la simbología que vamos a encontrar en el sistema internacional, eso que se encuentra ahí, ¿verdad? Una cosita así. Eso es un símbolo, chicos, y significa ohmios. Y equivale a voltios sobre amperio. Voltios tiene que ver con este que está aquí, y amperio ya lo habíamos aprendido que era con la intensidad. Una con el potencial eléctrico y la otra con la intensidad, ¿vale? Entonces, también la ley de Ohm, mire, despejada se puede usar así. Es la misma fórmula, solo que despejada. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula con un ejemplo para que podamos entender la ley de Ohm. Aquí tenemos el primer ejemplo del módulo. Calcula la resistencia de un conductor por el que circula una corriente de 2 amperios, cuando entre sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 12 voltios. Entonces, miren los datos. ¿Qué datos nos están dando? Intensidad 2 amperios y voltios o voltaje o potencial de voltaje 12 voltios, ¿sí? Nos dan estos datos. ¿Qué nos piden? Que calculemos el valor de la intensidad para cuando, ¿qué? Para una diferencia de potencial de 15 voltios. Bueno, como nos damos cuenta entonces para la ley de Ohm aquí tenemos I, tenemos B, o sea que podemos hallar aquí en AR.
Recordemos que R es B sobre I. Y eso es lo que hacen aquí, véanlo. ¿Sí lo ven? Aquí lo hacen. R es igual a B sobre I, reemplazan y me quedan que es la resistencia de ¿cuánto? De 6 ohmios. Pero me están diciendo entonces que aplique eso para cuando ¿qué? Que me piden la resistencia para cuando ya es de 15 ¿qué? Ohmios, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí tenemos la ecuación despejada. R es igual a B sobre I, por lo tanto I es igual a B sobre R. Y B es lo que me están diciendo que son 15 ahora. Y R lo había que calculado en la anterior, que era ¿cuánto? 6 ohmios. Lo reemplazo aquí. Y fíjense que la respuesta es 2,5 amperios. Es un ejercicio muy sencillo donde utilizamos la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, podemos observar que aplicar la ley de Ohm no es complicado, ¿verdad? Sin embargo, acá hay unos temas, seguidamente hay unos temas muy interesantes que es importante aclarar. Bueno, esta página es una página que también usted puede estudiar a través del módulo sin tener mucho problema. Vamos a la asociación de resistencia, que es donde considero que hay que profundizar más y donde estoy seguro que es importante que quede claro y aclarado este tema, ya que la actividad número 2 tiene que ver con este tema. Vale, listo. ¿Qué significa asociación de resistencias? Lo que sucede es que en circuitos, los circuitos no son tan simples como lo vimos anteriormente. En los circuitos de la vida real hay mucha resistencia y esas resistencias pueden estar en series, pueden estar en paralelo o pueden ser mixtas, es decir, pueden tener ambas. Entonces, para aplicar la ley de Ohm, yo tendría, sería más sencillo para mí si tengo solamente una sola resistencia, ya que la ley de Ohm me define resistencia es igual a B sobre I. Pero tengo varias resistencias, entonces podría llegar a ser un problema. Bueno, aquí vamos a estudiar entonces cómo hago para asociar todas esas resistencias y hacer una sola, crear una sola resistencia. Bueno, lo primero que hay que saber es identificar el circuito, cómo están las resistencias, si están en serie, si están en paralelo. Sí, la primera parte del módulo me dice cuándo las resistencias están en serie. Bueno, fíjense y recordemos que están en serie cuando ¿qué? Cuando la I no se divide. Mire, cuando está una al ladito de la otra. Esto es serie. Siempre y cuando sea así, recordemos que allá arriba habíamos dicho que era importante darnos cuenta cuándo eran serie, porque se definía como importante las intensidades eran iguales siempre. Recordando entonces que las intensidades son iguales, entonces recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que R es igual a B sobre I, ¿verdad? Como R es igual a B sobre I, entonces también tendríamos que saber que si despejamos B de ahí nos va a quedar que I por R es igual a B, ¿verdad? Habíamos dicho entonces que en los circuitos en series las intensidades son iguales y los voltajes se sumaban. Bueno, como aquí están los voltajes, ¿cierto? Para cada resistencia un voltaje diferente. Entonces vamos a tener un B1 para la resistencia 1, un B2 para la resistencia 2, un B3 para la resistencia 3 y así sucesivamente. Que eso es lo que está aquí en el módulo, ¿verdad? B es igual a B1 más B2 más B3, ¿verdad? Listo. Pero como nos conviene es interpretar entonces la resistencia, entonces vemos que B es igual a R por I, como está aquí, ¿verdad? Entonces B1 es igual a RI por I, B2 es igual a R2 por I, B3 es igual a R3 por I y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos entender bajo esas circunstancias de que siempre que las series estén siempre que los circuitos estén en serie, siempre se va a cumplir que la resistencia van a ser entonces el resultado de la suma de toda la resistencia, ¿verdad? Esto también teniendo en cuenta que B1 más B2 más B3 es igual a B. Entonces vamos a tener la primera fórmula, que es esta. Entonces, lo importante de aquí es saber que siempre que queramos asociar una resistencia en serie, la sumamos, ¿ve? Siempre que esté en serie, la sumamos, es muy simple entonces. Si tenemos entonces, queremos saber que esto se convierta en una sola resistencia, en una solita, ¿cómo voy a hacer cuánta en serie? Pues la sumo, ¿cierto? Si tengo que, por ejemplo, la resistencia 1 vale 2 ohmios, la segunda vale 3 ohmios, la tercera vale 4 ohmios, le sumo 2 más 3 más 4, me da 9 ohmios en total. Yo tendría una resistencia total de 9 ohmios, ¿sí? Sería un ejemplo. Bueno, eso cuando están en serie. Si se dan cuenta, cuando están en serie es muy sencillo asociarlas o sumarlas. Bueno,
Cuando están en paralelo también se va a descomponer de la misma fórmula que estamos viendo. Pero ojo, que cuando están en paralelo se cumple otra cosita. Aquí se cumple que la intensidad se separa y al separarse ya no se cumple que las I son iguales, sino que se cumple que lo que son iguales son las B. BI es ¿no? A B2 es igual a B3. Esto es lo que es igual ahora. Por lo tanto, la ley de Ohm al aplicarse a esta asociación va a quedar de la siguiente manera. Una vez se aplique, como está aquí bien organizadita, lo que voy a obtener es lo siguiente. Miren, esto que está aquí es lo que voy a obtener. ¿Qué voy a obtener? Que ahora la resistencia total, chicos, ya no voy a sumarlas todas así como las sumé en paralelo, no. Perdón, en serie, sino que la voy a sumar como 1 sobre R total, siempre va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Mire la fórmula. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando sea en paralelo. Vamos a ver un ejemplo ahora, nos vamos a dar cuenta. Pero cuando sea en paralelo vamos a tener ese inconveniente que hay que sumarlo de esa manera. Pero igual no es complicado, ya lo vamos a ver. Bueno, y finalmente, ¿cómo la asocio cuando estoy mixta? Dirán ustedes, ¿es más complicado de todo? No. A ver, no es que sea más complicado, solo que es una asociación de ambas. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Todo lo que dice aquí se resume de la siguiente manera. Bueno, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, chicos. Miren, tienen este circuito. Si se dan cuenta, este circuito tiene las dos. Tiene uno que empieza siendo paralelo. Mira, es paralelo porque se separa la I, ¿sí? Pero resulta que en la I2 voy a encontrar un circuito ¿en qué? En serie. Aquí también en serie. Bueno, entonces como tengo serie y tengo paralelo, ¿cómo lo hago? Bueno, siempre que tengamos mixto, pues lo vamos a resolver como paralelo, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar que hay un pedazo que va a ser en serie. ¿Cómo se queda entonces? Va a quedar de la siguiente manera. Miren, así. Entonces recordemos que en paralelo va a quedar que 1 sobre la resistencia total es igual. Entonces va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre la resistencia 1. Observenla ahí arriba, es esta. Sigo bajando. Más 1 sobre, pero ahora tengo resistencia 2 y resistencia 3, pero están en serie. Pero en serie se suman. Entonces la sumo acá abajo, mire, R2 más R3. ¿Ven? Después sigue con la tercera, más 1 sobre R4, está solita, no pasa nada. Y por último, más 1 sobre ¿quién? Estas están juntas, entonces se suman allá abajo. R5 más R6. ¿Ven? Y eso es lo que aparece aquí, en última. Pero claro que eso de todas maneras va a depender de cómo sea la organización de ese circuito mixto. Eso para el ejemplo que está. Pero no se asusten, que no importa el ejemplo que haya, yo lo voy a tratar siempre de la misma manera. Bueno, vamos entonces a los ejemplos, ¿verdad? Que es lo que supongo que querían que aclarara mucho. Entonces el ejemplo 4 y el ejemplo 5 tienen que ver con la asociación de resistencia, lo que estábamos estudiando. Y en eso también tiene que ver mucho con ¿qué? Con la actividad final, que es esta que está acá abajo. Listo. Vamos a aclarar dudas con respecto a estos ejemplos. Observamos, ¿qué dice el ejemplo claro? El ejemplo 4. Calcula el valor de la resistencia equivalente para cada una de las asociaciones de la figura. Observamos que estaba en ¿qué? Sí, está en serie. Claro que sí. ¿Por qué está en serie? Porque la intensidad no se divide, ¿verdad? No se divide la intensidad y tenemos una resistencia al ladito de la otra. Ok, puedo utilizar la ley de Ohm. Claro que sí. Vamos a ver los tres casos. Aquí hay un caso 1, cuando la asociación es A, asociación B, asociación C. Es decir, el libro te dice cuando hay tres maneras de asociar para que tú puedas hacer cada una de ellas. La A. Si observamos bien la A, me están aplicando una resistencia serie normal, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que en la serie normal la resistencia 1 vale 50 ohmios, la resistencia 2 vale 45 ohmios y la 3 vale 120 ohmios. Las sumo normalitas, ¿verdad? Las sumo normalitas como están ahí y me da que la resistencia total es 215 ohmios. Bueno, esa es la asociación A. Vamos a la asociación B. Entonces vemos que la B tenemos entonces una resistencia que están en paralelo. Recordemos que si están en paralelo, entonces mire la ecuación cómo va a quedar. 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Aquí solamente hay dos resistencias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la resistencia 1 vale
vale 3 ohmios y la 2 vale 7 ohmios, ¿verdad? Entonces fíjate que tenemos 1 sobre 3 más 1 sobre 7. Bueno, eso es un fraccionario que tenemos que resolver. Entonces es importante recordar cómo sumar su fraccionario, aunque ya usted está claro que sabe eso, ¿verdad? Entonces vamos a recordárselo acá arribita para que pueda aclararse bien ahí. Entonces le están diciendo cuánto es un tercio más un séptimo. Recordemos que para hacer esto simplemente tenemos que multiplicar en cruz este por este y este por este. Empezamos, 1 por 7 es 7, más 3, 3 por 1 es 3, sobre este por este, 3 por 7, 21. Y 3 más 7 me da 10, 10 sobre 21, que es lo que aparece aquí, 10 sobre 21. Pero ojo chicos, ojo aquí porque se pueden confundir. 10 sobre 21 solamente es 1 sobre R total, eso es 10 sobre 21. Pero recuerden que yo les quiero, que siempre les piden es R solo, no 1 sobre R. Entonces hay una propiedad en las fracciones que cuando tengo una igualdad de fraccionarios, yo puedo invertir en ambos lados, numerador con denominador. Si invierto en ambos lados, numerador con denominador, entonces la R pasa arriba, el 1 pasa abajo, me queda R arriba. Y este lado va a quedar 21 arriba y 10 abajo. Por eso es que aparece aquí que la R sola vale 21 sobre 10, ¿verdad? Esta K que aparece aquí, es ohmios, ¿vale? Bueno, y te dan también en ese mismo ejemplo una asociación C, que es una mixta. Entonces fíjense que aquí también te aclaran qué hacer cuando es mixta, ¿verdad? Hay una que está en serie y una que está en paralelo. Bueno, básicamente este ejemplo es un ejemplo general donde se pueden resolver resistencias tanto en serie como en paralelo. Vamos a ver el ejemplo 5, que es un ejemplo donde no solamente nos piden hallar el valor de la resistencia equivalente, sino que también nos piden hallar la intensidad de corriente del circuito y la intensidad que circula por cada resistencia, ¿vale? Bueno, lo primero que podemos ver es que en ese circuito, ¿cómo está el circuito? ¿En serie o en paralelo? Pues claro que está en paralelo, ¿cierto? Está en paralelo, nos damos cuenta que la intensidad viene por aquí y aquí, se divide, ¿verdad? Y cada una de ellas para cada resistencia, está en paralelo. Si está en paralelo, entonces se trabaja con esta fórmula que está aquí, ya la hemos visto. Bueno, la primera parte que nos piden es que calculemos la resistencia equivalente o la total, que asociemos las tres resistencias, pero como están en paralelo, entonces va a quedar que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Aquí nos dan los valores de cada una. R1 vale 10 ohmios, R2 vale 20 ohmios y R3 vale 60 ohmios. Entonces, nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Esto es una suma de fraccionarios, 1 sobre 10 más 1 sobre 20 más 1 sobre 60. Eso nos proporciona y nos va a dar el valor de 10 sobre 60. Usted lo hace allá en su casa. La calculadora también se lo puede hacer. Aconsejo que no lo haga tanto calculadora, que lo haga a mano. Porque recuerden que en las pruebas de estado no se acepta calculadora. Bueno, entonces nos da 10 sobre 60, pero recordemos nuevamente que nos interesa la R, no la 1 sobre R. Entonces se invierte. R arriba, 1 abajo, 60 arriba, 10 abajo. Y efectivamente me da que 60 sobre 10 y eso es 6. Como eso es 6, entonces ya tengo que R vale 6. Tengo la primera respuesta. 6 ohmios. Bueno, como tengo ya la resistencia, ahora me dicen que apliquemos la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm ya la hemos estudiado. R es igual a B sobre I, ¿verdad? Pero que la utilicemos para hallar la intensidad. Entonces hay que despejar I, porque me piden I. Entonces I es igual a B sobre R. Bueno, ya tengo que B cuánto vale. El ejercicio me dice que B vale 18, vale aquí, 18 voltios. Y R ya me dieron 6 voltios. Entonces 18 sobre 6 y me da que es 3 amperios. Listo. La C me dice que la haga para cada resistencia. Es decir, que la haga para cada una de estas. Que haya I1, I2 e I3. Bueno, para este ejercicio los voltios no cambian. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto. No cambian porque en los circuitos paralelos el voltaje es el mismo siempre. Como es el mismo siempre, entonces I es igual a B sobre R siempre porque es la ley de Ohm. Sin embargo, I1 va a cambiar por la resistencia, I2 va a cambiar en resistencia y I3 va a cambiar en resistencia. Entonces divido en la I1
Voltio sobre R1, ya voltio no va a cambiar, es 18 sobre R1, que es cuánto, que es 10. Se ve aquí se observa fácilmente 18 sobre 10 y eso me da 1,8. Y así lo hace para cada uno de ellos. Note que al final cuando usted sume estas 3, le da ¿qué? El valor de 3, el mismo 3 que me dio en la primera parte. Bueno muchachos, entonces esta parte que está acá abajo, que es la asociación de resistencia, es la que un poquito yo quería aclarar porque sé que es la que cuando están leyendo el módulo quizás se dificulta un poco el entendimiento de ello. Y aquí muchachos les dejo la actividad, la 3, la 4, la 5 y la 6 porque allá arriba está la 1 y la 2, ¿verdad? Estoy seguro que con este video aclararán un poco más las dudas. Espero que si tienen alguna duda me escriban por favor. Feliz tarde.